Yo soy Tania Delgado, soy colaboradora de Proyecto Orinoco y hoy vamos a trabajar con un libro que se llama El Imperio del Caos, escrito por Alan Jox. Alan Jox es un sociólogo francés que trabaja el pensamiento geopolítico, el pensamiento estratégico y las relaciones internacionales y las relaciones de poder en el mundo. Alan Jox es un escritor que tiene una obra muy prolífica y entre ellas se cuenta Las Fuerzas Armadas en el Sistema Político Chileno de 1970. Es una obra de gran interés para los estudiosos de las relaciones del poder en América Latina, puesto que en esta obra el autor logra advertir los peligros que la institución pretoriana significaban para el sistema político chileno. Más adelante, en 1974, comienza a trabajar con el socialismo y la crisis nuclear. Ese libro se dedica básicamente a la crisis de los misiles y tiene una perspectiva novedosa en cuanto a, digamos, la crítica que hace tanto de la posición del bloque socialista del momento como de la posición de Estados Unidos en ese momento, en el hito que marcó esa crisis, ¿no? Uno de los libros más interesantes y que marca, digamos, una diferencia en su obra es en La muralla social, y donde comienza a trabajar la idea de que el totalitarismo en el mundo ha adquirido una nueva forma y que esa nueva forma se expresa en el poderío militar y económico que está desarrollando los Estados Unidos en el hemisferio occidental. En 1990, comienza a trabajar El ciclo de la disuasión, que es una obra donde básicamente el autor explora todas las estrategias de la política norteamericana que privaron en el periodo que va de 1945 a 1990, es decir, a la caída del muro de Berlín. En esa obra ya la idea de un nuevo bloque histórico marcado por el totalitarismo, pero un totalitarismo de nuevo signo, que básicamente es el que domina los Estados Unidos en el hemisferio occidental, se desarrolla en esta obra justamente develando cuáles son las estrategias más importantes que utilizó Estados Unidos en su política exterior. Ya en 1991 escribe un libro mucho más teórico en donde se llama Viaje a las fuentes de la guerra. Más teórico, va a recurrir a los grandes clásicos de la guerra para explicar también cómo son los nuevos signos de la guerra a partir de la caída del muro de Berlín y entonces a la definición de los enemigos desde otros parámetros, desde otros criterios. 1992, como verán, hay un momento como muy intenso en su creación, en 1990, 91 y ahora en 1992, donde escribe La América Mercenaria, que es donde explica un poco cuáles son las nuevas estrategias para hacer la guerra, las nuevas estrategias norteamericanas, y que básicamente consisten en una terciarización de la guerra, es decir, en la contratación de ejércitos mercenarios, pero además en una mediación diferente de Estados Unidos y los países miembros de la OTAN, en las que básicamente las relaciones de estos países en un escenario de guerra están mediados contractualmente e implican unas formas de financiamiento que justamente tienen como referencia las formas mercenarias de la guerra, es decir, los países ya no van en busca del botín como habría sido en siglos anteriores, sino que hay un financiamiento directo de la participación de los países en las guerras. Esto Jox lo explica sobre todo en lo que ocurrió en la guerra de los Balcanes y la participación tanto de Estados Unidos como de los países miembros de la OTAN. Finalmente, en 2004, escribe el libro que hoy nos interesa, que es El Imperio del Caos. El Imperio del Caos tiene sus referentes teóricos más importantes, los tomados por Alan Jox, son Clausewitz, Hobbes y Maquiavelo. No vamos a nosotros a retomar todo el trabajo que hace en relación con esas referencias teóricas, con el aporte de Clausewitz en términos del pensamiento estratégico, en términos del planeamiento de la guerra, ni las referencias teóricas de Hobbes en cuanto a la consideración del Leviatán, del Estado, ni de Maquiavelo en sus consideraciones sobre el príncipe y el poder. Pero digamos que es importante tener presente que las principales referencias del autor son estos tres grandes teóricos del pensamiento político,
y que eso se combina con lo que constituiría la genética del pensamiento de Jacques, que es un pensamiento esencialmente marxista, crítico, sí, en el sentido de que Alan Jacques forma parte de la corriente del marxismo europeo que se opuso a cierta expansión del bloque soviético en un momento determinado, en los años 60, y es, digamos, uno de los acentos importantes en la manera en la que va a hacer el abordaje de sus análisis. El libro del Imperio del Caos tiene tres grandes ejes de argumentación. El primero es las causas de la violencia política. Alan Jacques es un personaje que se inquieta por la permanencia, la preeminencia de la guerra como estrategia política, ¿no? Y por lo tanto le preocupan cuáles son las causas de la violencia política que van a dar origen a la guerra en el mundo de diferentes maneras, pero como una constante a lo largo de la historia. El segundo eje, digamos que es el eje central de esta obra, es el riesgo de la violencia global, es decir, la inquietud que moviliza a Jacques cuando escribe este libro es cuáles son los riesgos en este siglo XXI de que la violencia se desparrame por todo el planeta de tal suerte que resulte incontrolable. Y el tercer eje, que es una constante en su obra, es la dicotomía entre orden y desorden. Hasta qué punto la guerra se convierte en un elemento, sí, constante, pero es un elemento de desorden que terminaría definiendo una forma de orden planetario. El punto de partida que utiliza Jacques es el hecho de que la guerra ya no está localizada, no está territorializada, sino que es una guerra que tiende a hacerse planetaria. Ha escalado la violencia y al escalar la violencia también se ha expandido en los territorios, pero al mismo tiempo no en todos los territorios. Y lo que señala Jacques para comenzar es que la guerra tiene ahora, en el siglo XXI, después de la caída del muro de Berlín y de un cierto reacomodo del orden mundial, tiene lugar esencialmente es en el hemisferio sur, de tal forma que su propio territorio permanezca incólume ante ese desarrollo constante de la guerra en el hemisferio sur, ¿no? Para Jacques el peligro más importante es que justamente la extensión de la violencia a escalas globales, a escalas planetarias, un poco sobre la base del análisis de lo que han sido conflictos a nivel regional que luego han perdurado en el tiempo y que han escalado de tal suerte que han afectado durablemente a los vecinos justamente de esas regiones, ¿no? Para Jacques, uno de los elementos importantes, una de las premisas es dejar claro que esta escalada de la violencia, esta expansión de la política guerrerista de los centros de poder en el hemisferio sur, no necesariamente debe ser percibido como un retroceso barbárico. De hecho, la manera en la que nosotros percibimos la guerra, percibimos el conflicto, las zonas de conflicto en el Medio Oriente, en el continente africano, en el continente americano, bueno, en la región latinoamericana, es siempre una idea muy permeada por los prejuicios acerca del tercer mundo, del subdesarrollo, etcétera. Y lo que sostiene Alan Jacques al respecto es que justamente se vende como que si fuera un retroceso barbárico, un retroceso a un estadio salvaje de estos países que no han alcanzado el desarrollo o la madurez de sus sistemas políticos, cuando al contrario pareciera ser un estadio superior de desarrollo de los proyectos civilizatorios del hemisferio norte que justamente necesitan de esos conflictos y necesitan de la violencia escalada en esas regiones y de la violencia, digamos, global, pero siempre, por supuesto, limitada al hemisferio sur. En este sentido, Jacques nos recuerda un poco cuál ha sido el sustrato de la política internacional norteamericana después de la caída del muro de Berlín, que tiene que ver con lo que se conoció como el choque de civilizaciones y que era un poco la puesta en resguardo de su propio proyecto civilizatorio, ¿no? Y que ese discurso es un discurso que ha calado y se ha desarrollado en lo interno del hemisferio norte, y en particular
en Estados Unidos, pero que tiene una contrapartida, es decir, el discurso hacia afuera es el discurso de las libertades, es el discurso del libre mercado, es el discurso del neoliberalismo, ¿no? Como veníamos diciendo, el choque de civilizaciones y el discurso que va a sostener Estados Unidos se va a ver reforzado, va a encontrar una concreción en el derrumbe de las Torres Gemelas en 2001, y eso, digamos, va a servir para justificar el desarrollo entonces de sus políticas de expansión de la violencia, incluso con la definición de nuevos actores, obviamente nuevos actores del conflicto, que ya no son entidades estatales, como explicaremos un poco más adelante. En todo caso, lo que sugieren a partir de estas precisiones, de estas premisas que utiliza Alan Jox, es que el nuevo orden mundial es un nuevo orden mundial caótico. El orden es caos. Ya no es un orden que sigue las reglas convenidas, que sigue las reglas convencionales, sino que el orden, justamente, la definición de este orden es el caos. De alguna manera, lo que sugiere el autor es que Estados Unidos ya no necesita conquistar, colonizar territorios para quedarse en ellos, un poco como habría sido la dinámica en el Imperio Romano. De hecho, él alude a algunos ejemplos, evoca la historia del Imperio Romano, es un imperio que llega para instalarse, o como fue el imperio o la conquista de América, que fueron colonos que llegaron para quedarse y que van a salir luego de una ruptura, pero que en cualquier caso permanecieron en el territorio y asumieron el orden de ese territorio, una especie de protectorado, de asumir las colonias bajo su responsabilidad y de alguna manera instalar su propio sentido de justicia, la manera, la administración de la justicia, etcétera, en esos territorios, digamos, que habían encontrado en estado salvaje y que requirieron ser conquistados y colonizados desde su óptica. Lo que sugiere entonces esto es que Estados Unidos tendría interés en propiciar nuevas formas de organización política, pero justamente auspiciando el caos, ese orden que es caótico, como él lo llama, ¿no? No basta para Estados Unidos, para los grandes centros de poder del hemisferio norte, con generar un orden militar o económico, no basta con intervenir económicamente o intervenir militarmente o intervenir de ambas maneras en un territorio, sino que eso se hace con el interés de generar, como decía, un caos, y no para quedarse allí. De lo que se trata luego es de gestionar el caos. Porque es en la gestión del caos en donde los centros de poder van a obtener réditos, van a obtener lo que antes, en los siglos anteriores, había sido el botín de la guerra, se obtiene ahora de manera, digamos, terciarizada, se obtiene en un tercer momento, luego de la intervención, luego de haber generado el caos. Entonces la gestión del caos es lo que va a dar los frutos desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista político y de justificación, de legitimación del discurso sobre el cual se sostiene esta expansión de la violencia. Como decíamos entonces, al tratarse de un orden que no es orden, sino que es un orden definido por el caos, lo que se está enfrentando, los actores que están en conflicto, ya no son los actores convencionales. Es decir, cuando hablamos de la preeminencia de Estados Unidos como el ente que domina ese imperio del caos, es decir, como el ente imperial que va a tener la dirección de ese orden caótico, esas entidades ya no son estatales. Es decir, ya los que están en conflicto ya no son los estados que habían estado hasta entonces definidos bajo algunos parámetros convencionales, algunos criterios convencionales, eran entidades equivalentes. Aun cuando fueran relaciones asimétricas, las entidades eran equivalentes, era el estado moderno y eran dos estados que se confrontaban. De tal suerte que lo que debemos asumir es que ese dominio norteamericano ya no es el dominio del Estado o del gobierno norteamericano, sino que es una entidad más bien difusa
que va a tomar diferentes formas, que se va a expresar de diferentes maneras y que va a adquirir como diferentes rostros en ese proceso de dominio, en esas relaciones de sometimiento de los países del hemisferio sur, ¿no? Todo esto nos lleva entonces a que ese imperio del caos tampoco estaría definido territorialmente. Si ordenamos un poco lo que hemos dicho hasta ahora, esto lo que quiere decir es que, según el autor, lo que se ha impuesto después de la caída del muro de Berlín y que se confirmó con la caída de las Torres Gemelas en 2001, es una política internacional en la cual sigue predominando los centros de poder del hemisferio norte sobre el hemisferio sur, y básicamente esa política internacional consistiría en contribuir con la expansión de la violencia política en el hemisferio sur como una manera de generar caos, de crear un orden que es caótico, para entonces, gestionando ese caos, obtener los beneficios que de otra manera se obtenían en los siglos anteriores con la permanencia de los colonos en los territorios. De alguna forma, el orden caótico del que nos habla Jock supone una desterritorialización de la política y una desterritorialización de la guerra. En esto, por supuesto, tiene mucho que ver el desarrollo tecnológico que permite hacer la guerra detrás de un escritorio, permite hacer la guerra sin que los países que intervienen militarmente a otros países requieran efectivamente de recursos, sobre todo humanos, y vayan a tener que contar entre sus resultados también pérdidas humanas que, por supuesto, tienden a deslegitimar políticamente sus acciones, ¿no? Esto implica que al estar desterritorializados, los nuevos actores de la guerra, en definitiva, no tienen mayor interés por el desarrollo de formas de organización local o formas de organización regional. Si vemos esto un poco más concretamente, esto lo que quiere decir es que Jock utiliza de hecho este ejemplo en la crisis de principios de este siglo que sufrió la República Argentina. No es una política que nosotros pudiéramos pensar directa de Estados Unidos de intervención económica de la República Argentina, una crisis que, por cierto, y desafortunadamente pareciera estarse repitiendo en estos últimos años, sino que es una política que está protagonizada por otros actores, actores de orden financiero, que tienen que ver más con una economía especulativa en expansión. Entonces, bueno, básicamente no es el gobierno de Estados Unidos quien va a provocar directamente la crisis, sino que van a ser los actores de esta economía, no solamente especulativa, sino transnacionalizada, quienes van a tener una intervención directa en la descomposición de los aparatos económicos de algunos países, como sostiene Jock que ocurrió en Argentina a principios de este siglo y pareciera estar ocurriendo nuevamente en estos últimos años, ¿no? Esto a lo que nos lleva entonces es que los actores del dominio, los actores de poder en este momento son justamente aquellos actores que implican, que suponen, que se fundamentan en la transnacionalización del capital. Y esto tiene, bueno, múltiples implicaciones, ¿no? Pero hay una de las implicaciones de las que nos habla Jock, que nos parece muy relevante, entre otras cosas porque evoca mucho de la realidad venezolana también. Lo que sostiene Jock es que así como se ha desterritorializado la política, se desterritorializa la violencia y se desterritorializa la guerra, se transnacionaliza el capital y se transnacionalizan también los intereses de clase. En este sentido, él plantea, a propósito del ejemplo argentino, hay que decir que Jock es un autor latinoamericanista que tiene gran conocimiento de la realidad latinoamericana, es que las clases dominantes, si antes, hasta digamos, durante el periodo de la Guerra Fría, tuvieron tendencia a asumir como propios los intereses de las clases dominantes de los centros de poder del hemisferio norte, hoy en día ni siquiera tienen que alinearse con los intereses claramente del gobierno norteamericano, sino que
sus intereses están donde está la expansión del capital, es decir, un capital transnacionalizado tiene intereses transnacionalizados y estas clases dominantes que antes eran nacionales comienzan a tener sus intereses también fuera de su territorio y comienzan a obedecer entonces una dinámica que, como hemos dicho, está desterritorializada, está transnacionalizada y en definitiva tiene poco que ver con los desarrollos locales o regionales, puesto que tiene su motor, su dinámica fundamental es una economía esencialmente especulativa, ¿no? Esos estados que ya tienen poco control sobre la actividad económica, porque hemos hablado de una actividad económica que se ha transnacionalizado y se ha vuelto esencialmente especulativa, tiene también poco alcance en la regulación de esos capitales, es decir, el Estado comienza a perder parte de sus funciones por el efecto justamente del discurso neoliberal y por el efecto de la realidad de una actividad económica que ya no opera en el territorio, ya no opera bajo la égida del Estado y le rinde muy pocas cuentas a ese Estado, en definitiva, ¿no? Eso, desde el punto de vista político, tiene una tercera implicación que nos parece importante resaltar, que es la pérdida de soberanía. Es decir, son unos estados que están en este proceso perdiendo progresivamente soberanía. Al respecto, Jox va a retomar un poco de allí, que una de sus referencias teóricas fuera justamente Thomas Hobbes y el Leviatán y el príncipe de Maquiavelo, es que el hecho que el Estado implica una república e implica un sentido de soberanía. Pero la soberanía, como sabemos, no reside realmente en el Estado, no reside obviamente en el gobierno, sino que reside en el pueblo. Es decir, que la pérdida de soberanía del Estado frente a la actividad económica especulativa, frente a la transnacionalización del capital y frente a una expansión de la violencia que viene siendo impulsada por centros de poder extraterritoriales, implica entonces una pérdida de soberanía del pueblo. Entonces son procesos que no solamente van en detrimento de los estados, sino que van en detrimento de los pueblos. Ahí, digamos que Jox se ha planteado a lo largo de la obra varias preguntas. Nos parece que hay tres que son muy importantes. Una de ellas es hasta qué punto la globalización económica no es más que un reacomodo de lo político en el que se priva al pueblo de soberanía en beneficio de una nueva aristocracia que se ha transnacionalizado, como hemos dicho, y que sería profundamente antidemocrática, porque es una aristocracia, digamos, una nueva aristocracia del dinero, como dirían algunos autores venezolanos, que ya no responde a ese Estado, ni siquiera responde a los intereses del desarrollo local o regional, y que poco o nada siente deberle al pueblo. La segunda pregunta muy importante que se hace es hasta dónde es posible sostener los niveles actuales de desigualdad en nombre de la liberación plena del capital y de toda forma de regulación, digamos, estatal, ¿no? Hasta allí uno tiene la sensación ya de una visión muy distópica de la realidad que viene a corroborarse con una tercera pregunta que nosotros quisimos rescatar de la obra, en donde él se plantea si es posible realmente reorientar el desenfreno neoliberal que ha conducido al caos y si es posible reorientarlo a un caos un poco más amable, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos hemos oído mucho hablar de capitalismo con rostro humano, etcétera, y variaciones múltiples de esas expresiones que en nuestra opinión son un contrasentido gramatical. Pero bueno, más allá de eso, Jox se plantea qué es lo que es posible esperar. Es decir, uno de los planteamientos de fondo entre líneas que hace el autor es que la avanzada del neoliberalismo y la avanzada de la violencia política no solamente está privando a los pueblos de soberanía y a los estados de capacidades regulatorias, sino que en definitiva está privando a la humanidad de la esperanza de un mundo que sea eso, un poco más humano, que sea un poco más amable, ¿no? A esta visión distópica, Jox digamos, le hace contrapeso con una propuesta que, digamos, encierra su propio proyecto político, su propuesta política, y que es uno de los elementos de la obra que nos pareció interesante retomar para Proyecto Orinoco. Se trata
de qué es lo que se puede oponer al neoliberalismo. Y dice, bueno, los estados nacionales están finalmente muy mal parados porque el neoliberalismo ha hecho estragos, la transnacionalización del capital los ha corroído desde dentro, les ha quitado fuerzas desde el punto de vista económico, fuerzas desde el punto de vista político. Los pueblos también han sido duramente golpeados por la avanzada del neoliberalismo. ¿Qué queda entonces? ¿Cuál es el elemento desde donde, cuál es el lugar desde el cual se puede enfrentar la avanzada del pensamiento neoliberal, que como hemos dicho, se desparrama de múltiples formas y adquiere múltiples caras, ¿no? Jox propone que sea la república. Y digamos que hay un elemento en el que nosotros podríamos debatirlo con él si tuviéramos la oportunidad maravillosa de hacerlo. Porque él hace una exaltación de la república en los términos en los que se construyeron las repúblicas europeas, incluso hace una exaltación de los principios de la Comunidad Europea. Probablemente entre 2004 y hoy, Jox haya debido matizar un poco su visión de la República Francesa, de la Comunidad Europea, en la medida en que el neoliberalismo también ha entrado con mucha fuerza en Francia y en los países europeos y han abandonado incluso principios que se les eran muy preciados y que eran definitorios de esas repúblicas. Pareciera que han renunciado en el camino a algunas cosas, ¿no? Algunas conquistas del estado de bienestar, etcétera, ¿no? Pero lo que nos parece que sí tiene un valor universal es que la república encerraría valores desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la definición del pueblo, de la definición del ciudadano, que pueden ser significativas en las luchas sociales. Quizás no sea la República Europea y nosotros leyendo a Jox tomamos el atrevimiento de pensar que a lo mejor es la República de Simón Rodríguez. ¿Por qué no pensarlo? La República en la que creyeron quienes libraron las luchas de independencia, las varias que hemos librado en América Latina. Y en todo caso, esa idea de volver a la República, no sobre la base de viejas nociones, sino de nuevas nociones, trae consigo una segunda parte de su propuesta que nos parece además particularmente pertinente hoy en día, es que solamente la república puede devolverle la soberanía al pueblo, pero es una república que tiene que pensarse internacional. No es una república que deba volver a los límites territoriales porque justamente ya hemos visto que las fuerzas en contra han ido mermando, han ido obstaculizando ese camino. Y Jox se aventura incluso a interpelar a las izquierdas del mundo y las convoca a llevar a sus programas a una escala global. Las convoca a luchar contra la desigualdad, contra la miseria, por la soberanía de las clases sociales más desposeídas. Y lo hace pensando en que la derecha ya ha ido a esa escala global, ya el totalitarismo de derecha, las nuevas formas del fascismo en el mundo, piensan sus programas, piensan sus estrategias a esa escala global y piensan en proyectos que al no estar limitados en la territorialidad van adquiriendo una hegemonía planetaria. De manera que la única forma planteada por Jox para poder contrarrestar la avanzada del neoliberalismo, la avanzada de la violencia global, es un programa, es un proyecto político internacional, internacionalista, que reivindique la república, que reivindique la soberanía de los pueblos y que vuelva a colocar en el centro las necesidades de una humanidad que se ha visto golpeada en los últimos años por esta violencia que además adquiere múltiples formas. Él habla, en principio, el primer plano siempre para él es la guerra, pero deja muy claro que hay una violencia estructural asociada a la desigualdad y asociada a las asimetrías entre los países, entre los pueblos, entre las capacidades reales de entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no?
de alguna manera convoca a las izquierdas a transnacionalizarse también, convoca a las izquierdas a salir un poco de las zonas de confort que terminan muy limitadas por el pensamiento nacionalista, ¿no? Creemos que todos estos planteamientos que hace Jocks son pertinentes, tienen vigencia justamente en nuestra propia capacidad desde América Latina de reinventar los caminos que podríamos andar en la lucha contra el neoliberalismo y en los proyectos políticos regionales y nacionales. Pero además nos parece que es una propuesta suficientemente amplia sobre la cual podrían volver a tejerse acuerdos, en la que además estaríamos obligados a apartarnos un poco de los pensamientos binarios, de bueno y malo, de la definición de los enemigos, además con poca claridad estratégica, es decir, seguir identificando nuestros enemigos de manera, como decía, en el esquema que nos plantean los pensamientos binarios, el enemigo es solo el imperialismo yanqui. Sí, el imperialismo yanqui es probablemente enemigo del proyecto latinoamericano, probablemente no es enemigo del proyecto latinoamericano, pero es que el imperio yanqui no se manifiesta ya de la misma manera, se manifiesta de múltiples maneras. Y pareciera que cuando los discursos desde el punto de vista político terminan siendo demasiado acotados, demasiado limitados, olvidan un conjunto de otros enemigos que también son importantes de confrontar. Jocks hablaba, por ejemplo, del tema de los fondos de pensiones, del tema de los recursos, el tema de la explotación de las materias primas, el tema de cómo se dan las relaciones de poder en los organismos multilaterales. Es decir, hay una multiplicidad, una gama muy amplia de enemigos en la que habría que hacer un esfuerzo distinto para pensarlos, habría que pensar justamente de forma estratégica para poder confrontarlo. Ya el enemigo, como decíamos, no tiene una sola apariencia, podría tener muchas. Y hemos hablado de enemigos, un poco rescatando el discurso del propio autor, a sabiendas que ello plantea un argumento un poco taxativo también, ¿no? Como que si la política fuera solamente un asunto de enemigos en confrontación. Y el argumento justamente de Jocks para hablar de enemigos es que las dinámicas mundiales, las relaciones internacionales hoy en día están planteadas en esos términos, ¿no? Lo que está mal es la manera en la que estamos identificando a un único enemigo que al contrario de lo que podía pasar en el siglo XX o incluso en siglos anteriores, ahora es un enemigo difuso, es un enemigo que se plantea de múltiples maneras, como hemos dicho. Es un enemigo entonces que también se ha transnacionalizado y se ha desterritorializado. Creemos que esta es una obra que vale la pena ser leída para poder pensarnos nuevamente. El autor de este libro, por cierto, este es un libro que se puede encontrar en español, fue publicado también por Fondo de Cultura Económica y fue publicado por LOM. La obra no termina aquí y quizás en una próxima ocasión pudiéramos trabajar la última obra publicada del autor que se llama Las guerras del imperio global, especulaciones financieras, guerras robóticas y resistencia democrática, que es como un poco la manera en la que Jocks le da sentido a su investigación. Cómo resistir democráticamente frente al totalitarismo, frente al imperio del caos, frente a la transnacionalización del capital, frente a una globalización que se nos ha impuesto y que ha terminado por arrebatarle a los pueblos su soberanía.